Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos ya con las 5 de Carmelo y mucho más, hoy 18 de marzo de 2025. Muchísima atención, la Comisión Séptima del Senado hundió la reforma laboral del gobierno Petro. Los 8 senadores que habían apoyado la ponencia de archivo mantuvieron su voto en contra de la iniciativa. La reforma laboral se hundió definitivamente este martes. La mayoría de la Comisión Séptima del Senado votaron a favor del archivo con 8 votos por el sí y 6 por el no. El resultado, la segunda derrota más dura que sufre el gobierno en el Congreso, y estaba cantado desde la semana pasada cuando los 8 senadores que hoy ratificaron su posición firmaron y radicaron la ponencia de archivo. A pesar de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro y las advertencias al legislativo, este volvió a decirle no a uno de los proyectos bandera. Paralela a las marchas o paralelo a las marchas convocadas por el jefe del Estado, Petro lanzó amenaza contra senadores por el posible hundimiento de esta y otras reformas. El pueblo lo sacará del Congreso, afirmó Petro. De acuerdo con el jefe del Estado, la ciudadanía decidirá sobre la aprobación o el rechazo de las iniciativas, y teniendo en cuenta que los legisladores son elegidos por voto popular, estos deberían escuchar a la población y dar luz verde a las iniciativas si así lo consideran los colombianos votantes. De lo contrario, no estarían representando las necesidades e intereses a sus electores y por ende deberían abandonar sus curules en el Congreso. Cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo, y que si no es así, se cree tirano sobre el pueblo. Si le da miedo al pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser, aseguró Gustavo Petro en medio de las marchas a favor de los proyectos. Y Petro reaccionó tras el hundimiento de la reforma laboral. Y esto que les voy a contar sí es vergonzoso. Se expandió en amenazas y también a las mujeres, a las senadoras. ¿Sabe qué hizo? Compartió un polémico cartel en el que trata a senadores como presidiarios, apenas minutos antes después de declararse el archivo y por ende el hundimiento del consabido proyecto de ley. Tras el ejercicio del bloque opositor, que no dio cabida a una reacción del oficialismo en una votación que terminó 8-6, Petro compartió una imagen en su perfil de X, originalmente publicada por la cuenta Notiparaco, en la que muestran a los senadores que no aprobaron la reforma como presidiarios, junto con sus nombres y sus partidos políticos. Junto a ellos fue incluido Efraín Cepeda, presidente del Congreso, y con el que el primer mandatario ha tenido fuertes desencuentros, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación, y al que de hecho ha acusado de querer asumir el poder en su condición de titular del legislativo. Con ello, Petro se unió a los diferentes carteles con los que, según los mismos senadores, se ha criminalizado su ejercicio político y puesto en riesgo su vida, pues las repercusiones de lo dicho por el presidente son fuertes y, además de fuertes, vergonzosas para un presidente. En la imagen pues aparece Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Nadia Bleli Esperanza Andrade del Conservador, Lorena Ríos de Colombia Justa Libres, Berenice Moreno, a quien atacó terriblemente el presidente de la Alianza Social Independiente ASI, y Ana Paola Agudelo del MIRA, cada una con un mensaje, enemiga de la reforma laboral, aunque en el caso de Ríos y Moreno fue más fuerte, pues fueron calificadas por el presidente Petro como masacradoras. Y bueno, acá les va otra perlita. Fuentes de entero crédito nos cuentan que los desencuentros del presidente Gustavo Petro con el ministro de Hacienda Diego Guevara fueron por las advertencias que le hacía el funcionario del presidente sobre el déficit fiscal, el bajo recauda y otros temas que implican que el país está mal. Pero el florero de Llorente fue la respuesta del ministro ante la petición del dinero para la consulta popular que quiere hacer Gustavo Petro. Guevara le dijo a Petro que no había plata para esa consulta, o por lo menos que él no podía responder por eso. Enseguida, lleno de ira, lo notificó
quedaste fuera del gobierno. La actitud de un profesional serio no fue admitida. Pero, sin embargo, la economía colombiana, dice el DANE, subió 2.65 en enero de 2025. El indicador de seguimiento de la economía ICE sumó su séptimo mes consecutivo de crecimiento, aunque el sector agropecuario y minero sigue en cifras negativas. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, descartó este martes cualquier intención de lanzarse como candidata presidencial para las elecciones del 26. En una entrevista con la BBC, Márquez aseguró que su objetivo es terminar su periodo actual y trabajar por los compromisos que la unen con el presidente Petro, a pesar de las diferencias que han surgido entre ambos. La salud del Papa, les cuento, sigue mejorando. Ya anoche no necesitó la máscara de oxígeno. Los presidentes Putin y Trump hablaron sobre una tregua de 30 días en la guerra Ucrania y Rusia. Putin aceptó, pero a medias. Todas estas noticias, incluyendo la internacional, las pueden ampliar en el noticieronacionaldigital.com y en politica.com.co. Muchísimas gracias por su sintonía y nos vemos nuevamente mañana.